Hola, bienvenidas y bienvenidos. Somos Cometas Acompañando Infancias y Juventudes AC. El día de hoy damos inicio a la sección Entrevistándote. A continuación, Ileana nos compartirá más sobre el proyecto de Cerrando Brechas. Hola, Carla. Pues sí, nuestro objetivo principal es promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades para niñas y niños en México. Este programa se fundamenta en la necesidad de eliminar las barreras de género y proporcionar un entorno inclusivo y equitativo que permita que infancias y adolescencias desarrollen su máximo potencial. Todo esto lo hacemos con un enfoque de derechos humanos y de equidad de género, reconociendo que las desigualdades de género se ven cruzadas por otras formas de discriminación como la etnia, la discapacidad y la situación socioeconómica. Gracias, Ileana. Escuchemos a Aurora. Hola, Carla. Como parte de nuestro proyecto llamado Brujitas Radioactivas, que pertenece a nuestro programa Cerrando Brechas, el día de hoy entrevistaremos a una invitada especial. Pero antes de eso, les contaré un poco más sobre Brujitas Radioactivas. Este proyecto busca acercar a las niñas a las disciplinas STEAM, que son las siglas para ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por medio de actividades lúdicas, cuentos y experimentos. Esta idea surgió al percatarnos que hay pocas mujeres en las ciencias. Las estadísticas nos dicen que en estos campos predomina la participación masculina en un 70%, lo cual deja ver la brecha de género que existe en estas áreas. Consideramos que es importante generar acciones que ayuden a disminuir esta brecha de género, porque se calcula que para el 2050 el 75% de los empleos estarán relacionados con estas disciplinas. El nombre del proyecto se divide en dos partes. La primera es Brujitas, con el objetivo de homenajear los aportes de las primeras mujeres científicas que eran acusadas de ser brujas por realizar pociones químicas, ser parteras, perfumistas, entre otras profesiones, ya que en la antigüedad se consideraba que las mujeres no eran inteligentes y que por sí solas no podían realizar estas tareas, por lo cual sus conocimientos eran adjudicados a pactos con entidades malignas y eran condenadas a muerte. Y la segunda parte del nombre es Radioactivas, que proviene de la admiración que tenemos por la científica Marie Curie, dando como resultado Brujitas Radioactivas. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hoy nos encontramos con Carla Tello, bióloga con maestría y doctorado en biomedicina experimental. Bienvenida, Carla. Sabemos que eres una mujer muy curiosa que se dedica a la ciencia, que ha realizado diversas investigaciones y queríamos platicar contigo sobre esto. Trabajamos con infancias. ¿Nos puedes ayudar explicándonos de manera muy sencilla qué es lo que investigas y cómo haces ciencia? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les platico un poco sobre lo que he realizado. He realizado la investigación científica en enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión. Todas estas son enfermedades pues que hay en gran medida en nuestra población. Todas estas investigaciones son a nivel celular. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis y apuntar que nuestros cuerpos están conformados por órganos y nuestros órganos al mismo tiempo están conformados por células, que son pequeñísimas celdas, como si fueran granitos de azúcar, y eso conforma a los órganos, a los tejidos como nuestra piel, nuestro corazón, nuestros pulmones. Entonces, la investigación que he realizado es al nivel celular. Para eso, pues existen herramientas como los microscopios, a través de los cuales uno puede descubrir cómo funcionan nuestro cuerpo así grande, pero desde las células. Entonces, como mencionabas, Carlita, soy investigadora y esta labor de tratar de hacer la investigación en las células precisamente radica en que hay cosas que a veces las medicinas que nosotros tomamos no resuelven del todo los problemas de salud o las enfermedades. Entonces, hay problemas que se tienen que atender a nivel celular para analizar de qué otra manera
se pueden encontrar las enfermedades cuando se tienen y una vez que se detectan, cómo se pueden atender. Entonces, fundamentalmente la investigación o las investigaciones que he realizado, te platicaba sobre cáncer, diabetes, hipertensión, seguramente en casita los pequeños conocerán o sabrán de algún tío, abuelito, alguien en la familia que haya tenido alguna de esas enfermedades o que actualmente las tenga. Entonces, son en ese sentido, buscando o intentando que aparte de la medicina que ya existe y que los médicos dan a los pacientes para que se recuperen, buscamos en la investigación científica otras alternativas para poder asegurar que más personas puedan curarse de sus enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como la obesidad. Ok, muchas gracias, Carla. Realmente se escucha muy interesante todo esto a lo que te dedicas, a lo que nos has platicado. Es impresionante, pues a lo mejor de repente no conocemos ciertos temas y entonces que nos puedas explicar de esta manera fácil, entenderlo, ¿no? Algo que a lo mejor se nos haría más complicado bajarlo a este nivel. Y antes de continuar con todo lo demás que hay en nuestra entrevista y las demás preguntas que tenemos preparadas para ti, nos gustaría que nos platicaras a qué te gustaba jugar cuando eras niña. Qué bonita pregunta. Bueno, yo soy bióloga de formación, entonces la biología se dedica a estudiar las plantas, los animales. Entonces, desde que yo era niña, mi interés siempre estuvo centrado en jugar precisamente con las plantas que habían en la casa, de cuestionar sobre los animalitos. Yo tenía una lupa y entonces recuerdo siempre querer estar viendo de cerca las hojas de las plantas o los animalitos que tienen en vez de las hojas. Y era una niña que fastidiaba mucho a las personas porque siempre preguntaba por qué de todo, ¿no? Yo recuerdo que eran preguntas muy insistentes y que a veces los adultos solo resolvemos con pues porque sí, ¿no? ¿Por qué las hojas son verdes? Porque sí. ¿Por qué el cielo es azul? Pues porque sí, es el reflejo del mar, ¿no? Entonces, y aquí también una invitación a las personas que nos escuchan. Hay que alimentar la sed de la curiosidad de los niños en los juegos que ellos realizan, como su servidora que jugaba con pastito y plantitas y animalitos de la tierra, pues a buscar la manera, ¿no? De si yo como papá, como mamá, como tío, tía, no tengo la respuesta para satisfacer esa curiosidad, puedo acercarme a personas que tengan un poco más de noción para darle una respuesta que deje satisfecha la curiosidad de los pequeños. Claro, como lo comentas, ¿no? A lo mejor cuando somos chicos y chicas estamos muy metidos en los por qué y nos interesa saber, ¿no? Y a veces justo pasa esto, ¿no? Que a lo mejor por el lado de la desesperación nos dicen, no, pues porque sí o porque así debe de ser, pero justo desde este punto en el que alimenta a nuestro conocimiento a lo mejor básico en ese momento que después nos puede llevar a algo más, ¿no? Y justo que entiendo fue lo que te motivó a interesarte en el área, ¿no? Como el ir descubriendo la curiosidad que tenías desde pequeña, la llevaste hasta la edad adulta. Sí, así es, seguir satisfaciendo de las dudas del por qué, ¿no? De las cosas, pero debe haber algo más detrás de tal vez ese problema, se ha explicado esto, pero seguramente hay más que explicar y entonces ahora pues más que con lupas juego a descubrir cosas más pequeñitas y a preguntarme cosas más profundas e intento que nunca se quede satisfecha esa curiosidad, ¿no? Porque eso es al final del día lo que alimenta a la ciencia, a la investigación, el deseo por saber más y por encontrar cosas más profundas, ¿no? Más específicas. Oye, y dentro de todo esto que platicas de tu carrera, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido para poder seguir y cómo es que lo superaste? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo consideraría que son fundamentalmente dos grandes desafíos.
Por una parte, el hecho de tener que salir de casa para estudiar, para realizar los estudios universitarios, enfrentarse a las adversidades económicas que pudieran enfrentarse, al ser hija de mamá soltera, que no tenía o no percibía un sueldo, vamos, como un seguro, pues me llevó a mí a enfrentarme a retos, este, para vivir en donde yo estudié, en lugares tal vez que no son como muy propicios, pudiéramos pensar como para el estudio. Su servidora, por ejemplo, estuvo viviendo en un albergue para poder realizar mis estudios de la universidad. Y junto con ello, pues todo lo que ello implica, ¿no? Las carencias económicas, de recursos, de alimenticias, el no tener una mesa para poder estudiar o hacer las tareas. Entonces, un primer reto al que me tuve que enfrentar fue precisamente las carencias, ¿no? Pero, pues lo bello es reconocer cómo en las adversidades y en las carencias, cuando uno tiene sueños o aspiraciones, metas, se puede conseguir y siempre no ver como un camino lineal, sino que hay muchas veredas a través de las cuales se puede llegar a un mismo objetivo o a una misma meta. Entonces, no cerrarse a la posibilidad de poder tomar otras brechas para poder conseguir lo que se quiere. Y en algún segundo momento, tal vez, una complicación a la que pudiera haberme enfrentado, ya llegando a un nivel más avanzado, como en el doctorado, pues fue posiblemente venir del estado de Oaxaca, ¿no? Porque sabemos que a veces la atención en la educación no es la mejor si comparamos con la que se dan en otros estados, o más aún teniendo que convivir y que relacionarse e incluso que competir contra personas de otras naciones. Entonces, el poder solventar tal vez esas carencias educativas que no se tuvieron, fue otro reto importante. Pero volvemos a lo mismo. Nada es un freno, nada es una imposibilidad cuando se desea hacer las cosas. Entonces, no se ve el tamaño del problema, sino el tamaño del hambre, el deseo y las ganas de hacer las cosas. Wow, está impresionante. Muchísimas gracias por compartirnos eso, porque sí creo que desafortunadamente hay muchas niñas y niños en el país que viven precisamente estos retos que tú mencionas, pero también es muy lindo ver cómo alguien pues ha podido ir superando esos retos y pues cumplir sus metas como tú lo mencionas. Gracias. Y gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, yo te quería preguntar si hubo alguien que te inspirara o que fuera tu modelo para querer estudiar biología. Ok. Yo creo que en el transcurso de mi formación académica, muchas maestras fueron la aspiración, ¿no? O el deseo de decir, algún día yo quisiera ser como ella, ¿no? De manera general, yo creo que las mujeres tenemos como superpoderes y tenemos capacidades y habilidades diferentes. Y entonces, más bien yo creería que el deseo, la aspiración por continuar con los estudios y hacer investigación radica como en este constructo de la perfección del el trabajo de las mujeres, que siendo incluso madres, esposas, hijas, se han logrado desarrollar y desempeñar en el ámbito profesional. En el área de la biología, por ejemplo, está Marie Curie, pues que fue una gran investigadora que incluso afrontando a retos de salud, de no tener las condiciones en cuanto a que no hayan creído en ella por ser mujer, afrontó todas estas dificultades, ¿no? Entonces, te digo, es un constructo, ¿no? De ver los logros
de tantas mujeres investigadoras, profesoras de hace 200 años y de hoy que han sabido darle respuesta a las inquietudes de la vida o del mundo, a pesar, porque se tiene que decir, a pesar de las contrariedades que la misma sociedad o que la vida les ha presentado, ¿no? Entonces, el intentar formar parte de esta comunidad de mujeres que han sabido dar la casta, yo creo que eso me ha motivado. Qué lindo, muchas gracias, Carla. Sí, creo que ya profundizaremos más acerca de esta parte, ¿no? Del problema que ha sido como siendo mujer, cómo es superar y seguir estudiando y tener esto. Pero muchas gracias por ese modelo, que además también es un modelo para nuestro programa de Brujitas Radioactivas. Vamos aquí para preguntarte si desde pequeña sabías esto de qué era la investigación, de que querías ser investigadora, o tú estudiaste biología y pensaste, seré una maestra, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de cambio? ¿O no hubo eso? ¿Siempre lo supiste? ¿Cómo fue? Muchísimas gracias. Fíjate que es una pregunta muy interesante porque pues efectivamente, ¿no? Cuando eres niño, solo sabes o niña que se puede ser maestra, doctora, abogada, como que se tiene una idea general de lo que conoces que hay, ¿no? Entonces, pues yo decía cuando era chica que primero, cuando iba al kinder, mi mamá guarda por ahí un papel que yo escribí que dije que cuando fuera grande quería curar a muchas personas y ayudar a muchas personas. Entonces, en ese punto, en el kinder, yo no sabía de la carrera, por ejemplo, de medicina, enfermería, etcétera. Ya cuando llegué a la primaria, entonces dije, bueno, pues, médico, ¿no? Quisiera ser médico. Pero conforme llegué a la secundaria, a la prepa, y vi que a la medicina la alimentan muchísimas ramas, muchas áreas, y conocí propiamente la investigación cuando llegué a la carrera. Entonces, encontré ahí el punto o el hilo negro de Carla de 5 años del kinder que dijo que quería curar a mucha gente, ¿no? Y entonces, ahí fue el link en donde, ok, yo no quería ser médico, yo quería investigar, ¿no? Buscar cómo encontrar nuevos tratamientos, nuevos métodos de diagnóstico para ayudar a muchas personas, ¿no? Entonces, efectivamente fue un proceso, ¿no? Del que uno va descubriendo conforme la vida pasa y retomando lo que platicaba yo ahorita, ¿no? A veces concebimos la vida como una línea recta, y que si hay algo que frene nuestro proceso en ese camino o en esa línea, pudiéramos sentirnos frustradas o frustrados y pensar que ahí se terminó todo, ¿no? Pero precisamente el caminar, el día a día, nos permite abrir los ojos y ver hacia el horizonte y darnos cuenta que es un proceso y que efectivamente tal vez ya no eres la mujer que eras ayer y tus aspiraciones son superiores incluso a las que creías que tenías, ¿no? Entonces, es un proceso al que todas y todos tenemos que aprender a amar, a respetar y a ser muy pacientes con nosotros mismos, confiar. Qué bonito que hayas encontrado este camino de la investigación que alimenta a la filósofa que hay dentro de ti. Gracias. Y en esta parte del proceso, como tú lo mencionas, en esta parte de tus investigaciones, esta parte de las actividades en las que seguramente has laborado, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Definitivamente, y muchas gracias por la pregunta, Zaira. De lo que más me he enamorado y por lo que he seguido desempeñando la ciencia es precisamente porque se le dan respuestas a dudas que se tienen, porque se abona un granito de arena a lo que ya se sabe. Creo desde mi punto de vista personal que es muy importante para el ser humano en general, como trascender o dejar alguna huella, ¿no? O decir, yo estuve aquí en esta tierra por 70 años, 80 años, ¿no? Y mi aporte fue haber encontrado que estas células
viven de esta manera y comen esto y excretan esto, y eso nadie lo sabía, y yo pude poner ese granito de arena. Eso es algo que lleva mi nombre, ¿no? Aunque sea un pequeño granito dentro de un bulto, pero ya está marcando. Entonces, definitivamente por lo que yo amo hacer ciencia y hacer investigación, es precisamente para eso, para intentar dejando pequeñísimas huellas de que pasé por este mundo. Dejando pequeños granos de azúcar, que son una pequeña célula en toda esta parte de la investigación y del universo. Muchísimas gracias, qué bonito. Vemos que te apasiona muchísimo lo que haces. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has hecho? ¿Cuál es el proyecto que dices, este es el proyecto de mi vida? ¿O apenas va a llegar ese proyecto? ¿Cómo lo ves? Pues hasta ahorita, cada trabajo de investigación pues ha tenido o tiene una parte de mi corazón ganado, ¿no? Pero particularmente si tuviera que mencionar alguno, la investigación que realicé durante mi maestría, que fue precisamente con células de cáncer cervicouterino, en la que descubrimos que las células del cáncer liberan unas pequeñas bolsitas, como si fueran bolsitas de basura, y que en esas bolsitas de basura las células del cáncer echan parte del virus. Entonces, como sienten que les está llegando el tratamiento, las quimioterapias, las radioterapias, entonces lo que hace la célula del cáncer es agarrar una bolsita y echa copias de parte suyo del virus y las avienta para afuera y las avienta a la sangre, ¿no? Y entonces, aunque esa célula muera por los tratamientos que se le dan, también trasciende y también deja su huella y entonces empaqueta eso en una bolsita para que no le pase nada y pueda llegar a otros lugares, ¿no? Entonces uno pudiera pensar, ay, pero qué horrible descubrimiento, ¿no? Eso es feo lo que descubriste, ¿no? Pero pues al final del día abona, porque era algo que no se sabía, entonces pues ahora ya se sabe que personas que quieran atacar, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, pues no tienen solamente que fijarse en las células, ¿no? Sino que hay otras pequeñas cositas que las células sueltan para dejar parte de su ser, y no borrarse del todo, ¿no? Y no irse del todo. Entonces, a pesar de que yo pudiera decir, pues es que esta investigación me maravilló y me encantó, y a pesar de que es algo, pues pudiéramos decir triste para las personas o las mujeres que sufren de esta enfermedad tan complicada, pero abona para que en próximos años existan mejores tratamientos que atiendan mejor otras partes. Efectivamente. ¿Qué estamos viendo, no? ¿El problema o que vamos a tener una solución? Muchas gracias por esto que nos acabas de compartir. Y esto me lleva también a plantearme la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades crees que son esenciales para el éxito en esto que tú estudiaste, en que fue tu proyecto pues favorito de la maestría? En la investigación es necesario desarrollar habilidades de lectura, de comprensión, de análisis. Y aquí nuevamente hago un corte comercial. Su servidora no es la niña que mejor se pueda concentrar, ni a la que le encante leer. Tengo mi déficit de atención, de que pasa una mosca y me distraigo y me cuesta trabajo, ¿no? Concentrarme y ponerme a leer. A veces, uno piensa que no pudiera conseguir grandes cosas en la vida precisamente por la carencia de estas habilidades que tú me comentas, ¿no? Te digo, sí, claro, se tiene que desarrollar la lectura, la concentración, la disciplina, el siempre estarse preguntando, ¿y eso por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en algún punto uno pudiera decir, ¿no? Como te comento, no voy a ser bueno o buena para el estudio porque yo me aburro de leer, porque me distraigo fácil, porque no se me quedan las cosas. Entonces le doy vuelta a la página porque yo no soy para eso. Entonces, por encima de todas esas habilidades,
educativas, académicas que hay que desarrollar y buscar las estrategias, es nuevamente tenerse mucho amor a uno mismo, mucha paciencia, confiar en el proceso, en saber que yo tengo una meta y que a pesar de que justo hoy y ahora no cuento con todas esas habilidades, puedo desarrollar estrategias para facilitar esos procesos que a mí se me complican, que puedo encontrar otras estrategias que me sirvan a mí para llegar al mismo resultado, pero con un poco más de, tal vez de dedicación, de tiempo, tal vez que sean, si yo no soy buena leyendo, bueno, pero sí soy buena escuchando y viendo videos, entonces seguramente hay mil formas más por las que yo puedo aprender y llegar a este punto, ¿no? Muchas gracias, Carla. Entonces, digamos que aparte de estas habilidades académicas que adquirimos en algún punto y que, aunque dijeras tú, puede llegar a sernos complicado obtenerlas, también requerimos de estas habilidades, o bueno, de este, desarrollar este amor propio, de desarrollar la paciencia y de ir descubriendo también qué otras cosas podemos trabajar en el camino, ¿no? ¿Qué otras habilidades, facultades tengo? No, no tengo esto, pero sí tengo esto y lo podemos solventar con esto. Ok, sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y creo que eso es bien importante, eso que mencionas, porque durante mucho tiempo se relacionó la inteligencia con un IQ alto, ¿no? Y entonces, además, si no tenías un IQ alto, pues no ibas a poder estudiar ciencia. Y se creía que la ciencia era solamente para las personas que tenían eso, cuando ahora sabemos que la inteligencia es precisamente la creatividad, la posibilidad de buscar soluciones distintas para resolver problemas, que creo que es justo lo que tu experiencia nos enseña, ¿no? O sea, reconocer cuáles son las dificultades que puedo tener o cuáles son las áreas que tengo que desarrollar más y cómo puedo compensar eso para acercarme a la ciencia y que la ciencia al final también puede ser para todas y para todos, porque es precisamente en esta búsqueda de cómo podemos ir enfrentando las cosas y no dejarla como en un halo ahí de no, es que es para gente de lo que creemos que es ser súper inteligente y eso es bien bonito, ¿no? Porque la ciencia es para las personas que les gusta hacerse preguntas, a lo mejor tampoco es que sea para todos, pero no tiene que ver con la inteligencia relacionada con el coeficiente intelectual, ¿no? Sino para la gente que tiene preguntas, que busca cómo funcionan las cosas o por qué pasan las cosas, que es lo que tú nos manifiestas muchísimo esa pasión que tienes por el conocer y preguntarse, eh, y te dedicas a eso. Entonces, un poco también en estos retos que se van a los que nos vamos enfrentando, y cómo vas buscando, justo desarrollar otras habilidades. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil o cómo es que tú vas manejando tu vida profesional y personal en algo que suena además como muy demandante, ¿no? O sea, ¿cómo vas encontrando el equilibrio entre estas 2 áreas? Pues yo diría, Fabi, que es a partir de la gestión del tiempo, que uno tiene que aprender a gestionar, también las herramientas con las que se cuentan. Fíjate que mis alumnas, esto es algo que siempre me preguntan, ¿no? De en qué momento le da tiempo a hacer tanto o en qué momento le dio tiempo a hacer tanto, ¿no? Porque les platico, no es que mientras estaba estudiando la prepa, estudiaba también carreras técnicas, mientras estaba estudiando también la carrera, estaba estudiando. Y entonces, ajá, sí, entonces no vivió, o cómo, ¿no? Y es a veces como un error que uno comete el pensar que que tuviera uno que encajonarse para lograr algo y ser alguien en la vida, ¿no? Como que tienes que desligarte de las relaciones entre las personas, de las amistades, de tal vez cultivar incluso hobbies personales, la pintura, la música, también como la vieja escuela fue mucho así como que si quieres estudiar o ser alguien, va a ser solo eso, ¿no? Y ahorita dejas
los juegos, los deportes y todo lo que desees, ¿no? Porque ahorita solo te tienes que enfocar en esto. Entonces, es labor de desarrollar estas habilidades de administrar los tiempos, de sí darle prioridades a lo que lo amerita, pero saber que mucho de algo, en lugar de ayudar a la mente y al cuerpo en general, deteriora la salud. Entonces, es sano y de hecho necesario que en la formación académica e incluso profesional, uno busque y encuentre la manera de tener un cajoncito para el desempeño de las labores y otro cajoncito para alimentar el espíritu, otro cajoncito para alimentar el corazón, otro cajoncito para alimentar el amor propio, porque todo eso es parte del todo, ¿no? Y es importante cultivar todo si yo quiero lograr ese objetivo. Si yo quiero dedicarme solo a eso, me frustraría por dejar los otros cajoncitos sin atender. Entonces, yo he realizado eso, ¿no? Precisamente ante esta como déficit de atención que tengo, pues hacerlo en lugar de una amenaza o una complicación, pues aprovecharlo, ¿no? Y a tomarlo como una oportunidad, ya que soy tan multitask, pues entonces aprovecho y mientras estoy, no sé, cuidando a los niños en la catequesis, me estoy cuestionando, alguna otra pregunta que tenga que resolver en el trabajo. Entonces, siempre combinar y hacer un cóctel en nuestra vida, resulta fructífero. Sí, qué lindo. Y porque aparte sí es cierto, ¿no? Esa parte, como que a veces enfocamos a que el éxito o la felicidad o lo que busquemos en positivo está relacionado con una cosa, ¿no? Pero cuando en realidad, como dices, pues somos un conjunto de un montón de cosas y que si le damos demasiado peso a algo, pues lo demás va a empezar como a fallar, ¿no? Entonces lo explicas de una manera muy linda y creo que también es muy bonito ejemplo para las niñas, los niños, pero creo que a veces también es en especial más para las niñas, en el aprender a gestionar y darse tiempo y principalmente también para nosotras, hacia nosotras mismas, ¿no? En estos aspectos de retomar muchas cosas de la vida, muchas veces se considera que justo las mujeres no pudieran estar en la ciencia, justo porque no habría tiempo, ¿no? Como para muchas cosas. Y eso también genera que a veces haya una mayor dominancia en ciertas áreas por determinados géneros, ¿no? ¿Tú qué consideras? ¿Que la biología en específico es un territorio dominado mayormente por hombres, por mujeres, o que actualmente ya puede ser equitativo, que está siendo equitativo? ¿Qué opinas? Afortunadamente, en la actualidad ya es equitativo. Hasta hace algunos años yo creo que sí se veía sesgado hacia la parte de los hombres, pero afortunadamente los diferentes instrumentos, herramientas con las que se cuentan nos permiten a nosotras desenvolvernos y desempeñarnos, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? Y aquí entonces valorar que, como mencionaba al inicio de la charla, las mujeres tenemos superpoderes y entonces aprovechar esos superpoderes para hacer que reluzca o que resplandezca la labor en la ciencia, en la investigación. Em, entonces, retomando la pregunta, reconocer la labor titánica que mujeres anteriores a quienes ahora nos desempeñamos realizaron para ese terreno estéril, duro, que existía y que era complicado que una mujer entrara, pues ellas con sudor y lágrimas lo fueron forjando para que ahora todas tengamos esas posibilidades. Y entonces ver atrás, y como platicaba también ahorita, es este constructo de cuánto han logrado tantas mujeres que me han precedido, y entonces tomar, ok, fulanita le hizo así y sutanita le hizo así y ella logró esto, entonces yo podría hacerlo así y así y así y conseguirlo también, ¿no? Entonces, reconocer la labor que han hecho mujeres en la ciencia para que ahora, hoy sea completamente imparcial la decisión
de hacer ciencia tanto para hombres como para mujeres. Muchísimas gracias. Sino como este reconocimiento de las mujeres que nos anteceden, también pueden seguirnos permitiendo el enamorarnos de esta parte de la investigación y también seguir ampliando para que se logre un área equitativa, ¿no? Fíjense que en la mañana estaba escuchando un podcast y efectivamente decían, ¿no? Que en la ciencia ya se está nivelando esto de que ya hay la misma cantidad de hombres y de mujeres, específicamente en la ciencia, porque en las otras disciplinas pues aún hay una brecha de género bastante grande. Nada más, como quería compartirles esto que escuché en la mañana. Carla, ¿en algún momento te has sentido discriminada en el campo de la biología? Sí, fíjate que desafortunadamente, desde mi experiencia personal, esta negativa para poder desempeñar la investigación en las ciencias de la salud ha venido precisamente por parte de mujeres, ¿no? Pero retomar que pues son mujeres que pues han sido vulneradas, que han sido lastimadas tal vez psicológica, emocionalmente, y entonces solo externan como esa parte de la forma en la que fueron educadas por la vieja escuela, ¿no? El hecho de querer frustrar o cortar mis deseos por querer ser investigadora, fueron, te digo, por parte de mujeres que me decían, mujeres solteras, sin esposo, sin hijos, sin familia, que me decían, no, es que si quieres hacer ciencia y dedicarte a la ciencia, no tienes permitido ni casarte, ni tener hijos, ni tener una vida social, olvídate de todos los hobbies y todo lo que exista, porque la ciencia es celosa y debe ser tu vida que gire en torno solamente a la ciencia y nada más. Pero nuevamente te digo, esto no es porque hayan sido malas personas o que tuvieran malos deseos en su corazón, sino que hasta hace pocos años era lo que se creía, ¿no? O lo que se inculcaba en la vieja escuela, que, bueno, solamente le damos la oportunidad a los hombres porque ellos tienen habilidades para hacer ciencia. Bueno, está bien, ya le damos oportunidad a las mujeres, pero que sean mujeres desligadas de su familia, que completamente se entreguen a la ciencia. Y entonces, afortunadamente, ha ido evolucionando este concepto, ¿no? Y las prerrogativas de lo que se espera de una mujer en la ciencia. Entonces, pues no, igual nuevamente reconocer esa labor titánica para que hoy sepamos que cualquiera puede realizar no solamente ciencia, sino desempeñarse en el área que más le interese, sin tener que desvincularse de otros aspectos personales. Qué bonito. Fíjate que algo muy interesante que me ha enseñado Cometas es que todo se vale, ¿no? En algún momento yo decía, ¿no? Tenemos que ser super mujeres, ¿no? Tenemos que ser, pues, muy buenas en la ciencia, en la investigación, aparte tenemos que ser como que el modelo de mujer, ¿no? Y me decían ellas en algún momento, pues se vale si tú quieres ser una super mamá, y no dedicarte a la ciencia, ¿no? Es totalmente válido. Se vale que tú quieras ser únicamente una científica de tiempo completo y sin ser mamá, ¿no? Y se vale también si tú quieres ser mamá, científica y todo lo que tú le sumes a tu vida, ¿no? Entonces, pues sí, empezar a cambiar estos paradigmas que se tienen sobre una mujer científica, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu percepción? Bueno, un poco ya nos dijiste, ¿no? Que ves que ya hay una equidad y todo, pero ¿qué tanto participan las mujeres en investigaciones como la tuya, ya como mucho más específica? ¿O sigue siendo ya en la vieja escuela, como en estas investigaciones a más profundidad, sigue siendo un campo controlado por los hombres? Afortunadamente, puedo decir muy garbosamente que en los laboratorios de investigación en donde me he desempeñado, ahora las mujeres predominamos.
tengo la dicha entonces y la aventura de poder compartir que tanto en las investigaciones de maestría, doctorado, ya en el ámbito profesional estuve trabajando con estudiantes del Colegio Militar, de la Escuela Militar de Medicina, es decir, médicos que ya terminaron y que desearon hacer su especialidad, subespecialidad médica, pues se les asesora sobre sus trabajos de investigación. Y en todos estos, en este recuento, las mujeres hemos sido quienes prevalecemos en los comités de investigación, de ser directoras de tesis, de ser asesoras. Afortunadamente, entonces, ahora se ve como este rayo de luz que atraviesa esa ventana sombría que fue por mucho tiempo, y precisamente reconociendo esas habilidades que como mujeres tenemos en la ciencia, nos hemos abierto camino y de una manera como muy sorpresivamente muy rápida, ¿no? Entonces nos posicionamos ahora como con esta esperanza de saber que ahora ya se nos reconoce el lugar tan primordial que tenemos, porque como por naturaleza somos buenas gestionando, administrando, entonces todas esas son habilidades que por supuesto que se requieren en la investigación. Entonces, afortunadamente, Ileana, te comparto, somos más ahora. Qué buena noticia, me encanta escuchar esa noticia. Muchas gracias, Carla. Y gracias a ti. Qué bonito que el campo se esté llenando cada día más de mujeres. Fíjate que aquel día leí un dato en el que decía que solamente el 3% de mujeres ha ganado el premio Nobel. Entonces, ahora que escucho esto, digo, bueno, en algunos años ya, no va a ser únicamente el 3%, ojalá que sea pues más del 50% de mujeres, ¿no? Qué bonito. Seguramente así será pronto. Esperemos que pronto sea así y que en algún punto yo pienso también tiene que ver mucho estas formas de cómo nos enseñan ciertos temas o ciertas áreas de las disciplinas STEAM, ¿no? Que es mucho de lo que ahorita nosotras tocamos, pero en general las ciencias, ¿no? Y a lo mejor cómo hacen que desde pequeñas nos interesemos, ¿no? A ti, a lo mejor, cuando estabas en ese proceso de formación en la infancia, eh, te enseñaron un poco acerca de la biología, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras, y justo como al inicio de la entrevista nos decías, ¿no? Bueno, es que tú sentías curiosidad por esta parte de las plantas y todo esto, ¿no? Pero la forma en la que te enseñaron la biología en ese momento sació parte de esa sed de conocimiento que tú tenías. ¿Cómo fue o cómo te hubiera gustado que te la hubieran enseñado? Bueno, pues inicialmente en los niveles básicos de primaria y secundaria, pues eran las ciencias naturales, ¿no? Y posteriormente, pues ya fue la biología como tal. Yo creo que fue importante cada uno de estos pequeños pasos como parte de este proceso en el que se construyó el deseo de hacer investigación. Es decir, considero, por ejemplo, que no hubiera sido sano para Carla de 7 años, 6 años, que le hayan puesto desde entonces, por ejemplo, la biología, ¿no? El hecho de que primero hayan sido las ciencias naturales de manera general y que después fuera la biología, pero como algo muy sutil y así sucesivamente ir ahondando, hace como que uno no se empache. No sé si a ti te pasó, de que, por ejemplo, las matemáticas, pues nos las enseñaron como tal desde casi desde crayolitas uno en el kinder, ¿no? Y entonces uno llega al punto tal vez de, bueno, a las personas que les gusta, pues alimentan, ¿no? Ese deseo, pero a quienes no, pues igual y el hartazgo, ¿no? Así de otra vez lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces, me gustó la formación que llevé desde el nivel básico, porque te digo, creo que fue la cantidad exacta necesaria para que yo me enamorara de la naturaleza y en medida de el paso del tiempo mi amor fuera creciendo más y así también la profundidad de los saberes que me iban compartiendo iban siendo más. Entonces,
Creo que fue excelente la manera en la que se me administró el alimento de la biología. Muchas gracias. Y sí, justo como tú lo decías, ¿no? A lo mejor el hecho de que los planes educativos estén pensados de acuerdo a nuestras edades o habilidades, pues es muy importante, ¿no? Porque justo como lo decías, nos podemos llegar a empachar de algo, ¿no? Y como yo también hace unos días platicaba con algunos familiares, ¿no? A lo mejor cuando empecé a ver ciertos temas como fracciones, a lo mejor yo todavía no tenía desarrolladas algunas habilidades que hacían que yo me hostigara, no quisiera saber nada de las fracciones, ¿no? Y conforme fui creciendo, ya las fui entendiendo y ya, bueno, ahorita ya digo, bueno, ya no están tan difíciles las fracciones, ¿no? Que justo es esto que tú decías, ¿no? El hecho de que vayan en la cantidad adecuada y en el momento adecuado es importante para que podamos ir entendiéndolas, ¿no? Y lejos de que después digamos como de, no, es que ya no quiero saber nada de este tema. Por el contrario, o sea, bueno, es que me interesa y ahora quiero saber más, quiero alimentar ese conocimiento, quiero desarrollarlo, ¿no? Muchas gracias. Y gracias a ti. Fíjate que a ti te ha ido muy bien en la biología, pero en algún punto hubo algún maestro que te haya hecho decir, híjole, como que te haya hecho dudar de la biología o algo. En mi caso, por ejemplo, sí me pasó de que yo decía, ese modo de enseñar no me gusta. No sé, ¿te pasó algo similar como a mí? Cuando inicié la carrera, hubo un maestro que no me hizo titubear, pero me hizo como replantearme la forma en la que iba a solucionar ese conflicto. Este maestro, antes de ingresar al aula, el primer día de clases, nos dijo, en la entrada de la puerta hay 2 botes de basura. Ahí van a tirar como todas sus creencias que tengan, todo con lo que han crecido, de lo que se han alimentado, todo quiero que lo depositen en esos botes de basura, porque a partir de ahora, pues su Dios va a ser Charles Darwin y su Biblia va a ser el origen de las especies. Y entonces, pues en ese momento, pues no dudé porque mi amor por estudiar las ciencias de la vida era grande, pero dije, me replanteé cómo voy a solucionar este conflicto, ¿no? O cómo voy a afrontar este reto que el profesor me está poniendo, ¿no? Entonces, pues, como se forja o se labra una piedra para obtener una obra de arte, pues también fue necesario confrontar a docentes que pudieran de alguna manera frustrar, y vamos, así se consiguió hacer más robusto y más maduro el deseo por estudiar la naturaleza. Y desde tu experiencia como mujer en la ciencia, ¿tú crees que hay algo que las mujeres aporten de manera única a la ciencia o al campo de la biología en la que tú te dedicas? Sí, fíjate que yo creo, como mencionaba hace un momento, que las mujeres tenemos esta habilidad tan especial para administrar, para gestionar, para ver el todo desde arriba, y eso es algo que yo he notado mucho. Mis colegas, mis compañeros investigadores, como que tienen mucho un foco, ¿no? Se detienen a ver algo y sobre eso ponen la vista, ¿no? Y en cambio las mujeres como que le hacemos el zoom hacia atrás y vemos el todo desde otra perspectiva. Y entonces, cosas que tal vez en su momento no las pueden resolver un conjunto de varones, basta con que llegue una mujer y gire un poquito el botón del microscopio para verlo más amplio, y pues era eso, ¿no? Y, pues sí, era eso. Entonces yo creo que una habilidad que marca muchísimo la labor como mujer en la ciencia es precisamente esa capacidad que tenemos de resolver los problemas de una manera gestionando lo que tenemos, ¿no? A ver, ¿qué tengo? Tengo esto y esto y esto, ok, se resuelve
con esto que se tiene, ¿no? Este es el problema, ok, debe haber algo más, vamos a ampliar la visión. Entonces yo creo que eso es un aporte muy importante que la mujer hace a la ciencia. No, qué interesante. Y desde tu perspectiva de la experiencia, porque algo que había escuchado y leído en la ciencia es que hacía mucha falta la perspectiva femenina, pero mucho porque no toma, o sea, como la ciencia había sido hecha principalmente por hombres, la perspectiva era muy masculina y no se consideraban un montón de cosas y de diseño, pues sí, de diseño y de cómo hacer las cosas también para las mujeres. Pero, porque por ejemplo en el área de la medicina, falta mucha investigación en el área ginecológica, porque pues los hombres no se preguntan un montón de cosas que a lo mejor a las mujeres nos interesaría. Pero también este punto que das, la verdad nunca lo había escuchado y es también muy interesante cómo otro tipo de habilidades que tenemos las mujeres aportan una visión distinta a la ciencia y justo, ¿no? Como le explicas, a dar una perspectiva y una solución diferente. Y en este sentido de los aportes que las mujeres también podemos dar a la ciencia, ¿por qué considerarías que las niñas deberían dedicarse a estas ramas? ¿Qué opinas? Pues yo creo que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y entonces, como bien mencionaba hace un momento, Fabi, hay muchas áreas que no han sido investigadas desde el lente de la mujer. Entonces, las cuestionantes que se hacen las niñas, las adolescentes, cada cabecita es un mundo. Y entonces, tanto se ha desarrollado la ciencia desde un enfoque, pudiéramos llamarle incluso hasta machista, que una cantidad exactamente igual, si no es que mayor, de los descubrimientos que han existido, de los premios Nobel que han existido, de las leyes, de los teoremas, de las hipótesis que se han formulado, la misma cantidad y si no es que mayor, hay que replantearse ahora desde este otro enfoque, ¿no? Entonces, así como sabemos que existen especies animales que aún están sin conocerse, que solamente se conocen el 20%, así también pudiera yo decir que sería muy fructífero, como un campo lleno de flores, que muchas más mujeres pudieran dar su aporte a la ciencia en las diferentes áreas, en los diferentes campos de investigación, no nada más de la salud, sino también de la física, a lo mejor de la aeronáutica, el espacio. Entonces, así como se ha visto en los últimos años que se han resuelto conflictos o problemas o interrogantes, porque no se le había puesto esta lupa de las habilidades que las mujeres tenemos, debe existir otra cantidad igual o más grande de aportes que se puedan realizar. Muchísimas gracias. Esto me hace recordar como esta parte de la potencialidad que tienen las niñas, toda esta capacidad de exponencial, de justo replantear y aportar a las ciencias. Muchas gracias. Gracias. Siguiendo esta idea, ¿qué consejo o recomendación le darías a una niña que está pensando en estudiar alguna licenciatura, relacionada con las disciplinas STEAM, que son, pues ciencia, tecnología, ingeniería, artes o matemáticas? Pues yo les diría que el límite ni siquiera es el cielo, que tienen un universo entero por descubrir, por volar, por desarrollarse. Robo siempre el eslogan de Barbie de tú puedes ser lo que quieras ser, pero es que es la realidad. Actualmente, como mencionaba hace un momento, gozamos de ya tener herramientas, instrumentos que han permitido que ahora nosotros nos desenvolvamos de una mejor manera. Entonces, el consejo que yo doy es más bien el ánimo, ¿no? La motivación de saber que no hay nada que te pueda parar a ti como niña, como jovencita,
que ni la escasez de recursos económicos, ni la falta del apoyo por parte de los familiares, por parte de tal vez la misma comunidad. Hay comunidades que aún les cuesta trabajo darle alas a las niñas, a las adolescentes. Ni siquiera un pueblo entero puede frenarte. Cuando tú tienes el deseo por lograr algo y tienes tu meta clara, existen entonces herramientas, instrumentos, organizaciones que te pueden tender una mano amiga. Aquí el punto realmente importante es, ya tomaste tu meta, tu deseo, tu ambición, ya te viste a 10 años, 20 años, cómo quieres concebirte o ver a tu persona, no lo sueltes, agárrate de ahí y ocupa todas las herramientas y todas las organizaciones, asociaciones, todas las brechas que mencionaba yo hace un momento en la charla, que sean necesarias, no importa cuánto demores, pero no sueltes ese sueño, esa meta, el, el deseo de verte como esa mujer profesional, desarrollada, grande como quieres verte, ¿no? Insisto, el límite no es el cielo, no hay límite. Hoy, afortunadamente, y por la labor que se ha hecho en tiempos anteriores, ya no hay límite, ¿no? Todo se puede lograr. Me encanta esta frase de el cielo no es el límite. Vino a mi mente, efectivamente, ¿no? Una ingeniera mexicana que es Katia, que pues, fue al espacio, ¿no? Entonces, pues no, el cielo no es el final de todo. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Hemos llegado al final de esta entrevista. Realmente fue un placer poder escuchar tus ideas, que nos compartas mucho de tu conocimiento, sobre todo esta forma tan maravillosa que tienes de expresarte y cómo lo puedes llevar a este nivel en el que nosotras logremos entenderlo. Y estoy segura de que niñas y niños e incluso adolescentes, nuestra población en general, lo podrá entender. Fue una charla de verdad muy amena, muy fructífera. Me voy con muchas cosas que a lo mejor yo no me había planteado y que tengo ya para reflexionarlas y pensarlas. Como dice Auro, es muy lindo y es muy cierto saber esto, ¿no? Que muchas veces no lo pensamos, pero que es cierto, literalmente, el límite no es el cielo. Y que justo, ¿no? Como Barbie siempre nos lo ha dicho, pues uno puede ser lo que quiera hacer. De verdad, muchísimas gracias, lo repito nuevamente. Estamos seguras de que vas a inspirar a muchísimas niñas y mujeres a hacer ciencia, a continuar con este camino y sobre todo a que no se rindan, porque en algún punto todos enfrentamos ciertos retos y sobre todo tú, ¿no? Que enfrentaste pues grandes retos y aún así lo lograste. Entonces nos dejas ver que es posible y que podemos lograrlo. Entonces nos vemos en nuestra siguiente entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Cometas, por la invitación. Gracias. Sí, y si conoces alguna científica de tu campo que le interese contarle a las niñas y a los niños sobre su experiencia en la ciencia, pues contáctanos y con muchísimo gusto entrevistamos a la persona. O si alguna persona de la audiencia que llega a ver este video está buscando el espacio para contar su experiencia o algo relacionado a la ciencia, pues también contáctenos y estaremos encantadas de entrevistarlas y entrevistarlos. Muchas gracias, Carla, por ser una científica que inspira. Gracias por la invitación.